Muy bien, buenas noches, estimados hermanos, hermanas, buenas noches. Muchas gracias por conectarse a este momento, de poder compartir esta hora de aprendizaje, ¿no? Sean todos bienvenidos, estimados hermanos, hermanas, pastores, líderes que se están conectando en vivo. Estamos nuevamente agradecidos a Dios por permitirnos esta transmisión. Hoy tenemos un tema muy especial, muy interesante, que vamos a conversar en esta hora de aprendizaje. Agradecemos a Dios por este tiempo que nos permite todavía poder nutrirnos de este conocimiento y también de poder crecer académicamente, tanto espiritualmente. Saludamos a cada uno de ustedes que están conectando desde sus dispositivos, desde su computadora o desde cualquier otro dispositivo que tienen en mano. Agradecemos siempre a cada uno de ustedes que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales. Estamos saliendo a través de Facebook y de YouTube y también estamos a través de nuestra plataforma de Google Meet. Sean bienvenidos. Esta noche tenemos el agrado de presentarles también este nuevo webinar acerca de la oración y la neurociencia. Quiero presentarles también a nuestra invitada especial de esta noche, la licenciada Yesenia Prado. Ella es titulada en Teología de la Universidad Unidad de las Asambleas de Dios de Bolivia. Es licenciada en Comunicación Social, activista pro vida en la plataforma Por la Vida y la Familia y el programa Con mis hijos no te metas. Conductora del podcast Voces Disidentes. También es facilitadora de diferentes talleres, seminarios, webinars en diferentes plataformas. Le damos la bienvenida a nuestra licenciada que nos estará compartiendo esta hora de aprendizaje. Buenas noches, licenciada. Bienvenida a este tiempo. Gracias por aceptar la invitación a través de la carrera de liderazgo pastoral. Agradecemos, licenciada. Muy buenas noches a todos los que ya están presentes y dispuestos a aprender este nuevo y tal vez para muchos novedoso tema. Vamos a ingerir un poquito más a profundidad en lo que es el ser en su totalidad integral, hablando un poco de la neurociencia, que es una palabra que también está muy de moda, ¿no? Ahora en nuestros tiempos. Vamos a escuchar neurociencia de los hábitos, neurociencia para la lingüística, neurociencia para las ventas. Entonces, muy agradecida con el Señor de la oportunidad de poder compartir este tema tan importante, tan novedoso y espero que sea de beneficio para todos los que estamos presentes. Así es, licenciada. Podemos iniciar con una oración para que el Señor pueda guiar también este tiempo de aprendizaje. ¿Podría dirigirnos en una oración, licenciada? Claro que sí. Señor amado, nos acercamos ante ti, ante tu presencia, Señor, sabiendo que a través del sacrificio de Cristo podemos entrar confiadamente a tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos que en esta hora abras nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para todo lo que tú quieres hacer a través de nosotros, todo lo que quieres vertir a través de nosotros, Señor, este conocimiento, papá, para que realmente seamos sal y luz en este mundo, Señor, que está tan rodeado de tinieblas, Señor. Que seas tú dirigiendo de principio a fin, a través de tu Espíritu Santo, Señor, todo lo que vayamos a hablar, papá. En el nombre de Jesús, queremos entregar este precioso tiempo en tus manos, agradecidos por la oportunidad, Señor, y por todo, Señor, lo que tú permites que nosotros podamos aprender para servirte con excelencia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, licenciada. También recordar a nuestros participantes que mantengan apagados sus micrófonos para poder dar lugar también a nuestra licenciada quien nos impartirá este tema tan importante que es la oración y la neurociencia. Y si tenemos preguntas, consultas, no duden en escribir en la sección del chat. Nosotros lo vamos a leer también en la sección de preguntas y respuestas. Estimada licenciada, tenemos 45 minutos para poder exponer esta clase y 15 minutos para preguntas y comentarios. Adelante, licenciada.
Muy bien. Bueno, vamos a desarrollar este tema en 4 fragmentos importantes que tenemos que entender. Como les decía a manera introductoria, las neurociencias son una palabra que están tal vez muy de moda en nuestro tiempo, ¿no? Y es interesante porque el estudio de la neurociencia empezó para poder entender más el comportamiento y la estructura del sistema nervioso del hombre, ¿no? Entonces, es una ciencia que nos va a llevar a repensar el ser y el hombre, ¿no? Entonces, a través de estas ciencias igual vamos a darnos cuenta de cosas muy importantes para nosotros como cristianos y también para aquellos que tal vez no lo son, ¿no? Es una manera muy interesante de demostrar cómo Dios nos ha creado con una estructura hasta lo más pequeño que nosotros tenemos en el cuerpo, como son las neuronas, ¿no? Vamos adelante. Quisiera que por empezar podamos irnos a un versículo que a mí siempre me gustó mucho y me llevaba a pensar justamente, que es el, vamos a irnos al libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37, donde la palabra del Señor nos dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es interesante cómo la palabra de Dios resalta esta integridad del hombre, ¿no? Cómo resalta que nosotros somos formados de una manera, que tenemos esta formación de alma, cuerpo y espíritu, ¿no? Hay una persona con la mano levantada. No sé si es que quiere participar, acotar o algo antes de que continuemos, pero de todas formas quiero que vayamos avanzando con el tema por el tiempo que nosotros tenemos. Sí, Vamos a también ir avanzando. recordarles a nuestros hermanos de la plataforma de Google Meet las preguntas a final de la exposición para no interrumpir la clase. Muy bien, Muy bien. continuamos. Muy bien, continuemos. Vamos a fragmentar esta lección en 4 partes importantes. Uno, vamos a definir qué son las neurociencias. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la neuroteología. Vamos a ver la neuroteología bíblica. Y por último, vamos a ver la relación de la neurociencia con la oración. Así que vamos con la primera definición. ¿Qué son las neurociencias? Tal vez muchos se preguntan, ¿qué es la neurociencia? ¿No? Ahora que se trabaja tanto con esta palabra, con los avances tecnológicos, nosotros podemos ver el funcionamiento de todo el cuerpo humano. ¿Se acuerdan cuando la medicina estaba empezando a avanzar en la ecografía? Tú podías ver el interior de tu ser, ¿no? Podías ver cómo estaba funcionando distintos órganos de tu cuerpo y con el avance de la tecnología hemos logrado ver lo que son las tomografías, por ejemplo, que es cómo funciona el cerebro, qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Y más adelante también hemos visto el avance de las resonancias magnéticas. Y esto es interesante porque en la resonancia magnética, mis hermanos y estimados oyentes, nosotros vamos a ver al vivo y al directo cómo es que funciona el cerebro, cómo es distintas partes del cerebro, depende a las circunstancias, situaciones o emociones que estamos pasando en ese momento, el cerebro reacciona y trabaja de una manera diferente. Entonces, a través de estos avances médicos y científicos se ha visto cómo funciona el cerebro humano y el sistema nervioso. Recordemos que nuestro cerebro está formado de una manera tan compleja que con los avances se ha logrado hacer un estudio más profundo de él y que tenemos millones y millones de neuronas que son prácticamente, que funcionan como un flash memory, ¿no? Que pueden recolectar mucha información. Y cada una tiene una función diferente. Es interesante, hermanos, cómo funciona nuestro cerebro. Pero vamos a ver un poco de la definición de lo que son las neurociencias. Al principio se decía la neurociencia, pero con el avance del estudio de esta ciencia emergente en la medicina y en la biología, se ha logrado determinar que no solo es la neurociencia, sino que hay neurociencias, ya que las funciones de nuestro cerebro son tan múltiples, se van a ir direccionando eh, a distintas aplicaciones y funciones que el cerebro va a cumplir. Y estas aplicaciones las vamos a ver más adelante, que no solamente se quedan en el cuerpo físico, sino que actúa en la integridad del hombre,
en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Ahora sí, una definición más precisa de lo que son las neurociencias es que en la actualidad la neurociencia, ser una disciplina conformada por un sinnúmero de ciencias, está aportando a la investigación, está aportando muchas cosas muy valiosas a la investigación, principalmente porque todas están enfocadas al estudiar desde sus distintos enfoques la estructura y organización funcional del sistema nervioso, particularmente en el cerebro. Entonces, por eso es que ahora se determinan como las neurociencias en general, ¿no? Se ha descubierto que son muchas estructuras. ¿Y por qué es tan importante que nosotros entendamos la estructura de algún sistema? Recordemos que lo que funciona en nuestra cabeza es un sistema nervioso. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Por qué es tan importante que entendamos el funcionamiento de una estructura? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos que en la estructura, por ejemplo, de una casa, la puerta funciona para que las personas entren y salgan, ¿verdad? Las ventanas, ¿para qué? Para poder dar luz al lugar, para que podamos abrirlas y se ventile el ambiente. Entonces, cada cosa tan pequeña de la estructura, hermanos, nos va a enseñar una funcionalidad positiva, óptima y aplicable para que todo esto pueda ser de beneficio para el hombre. Y es lo mismo lo que pasa con las neurociencias. Al estudiar estas estructuras que hay en nuestro sistema nervioso, vamos a entender muchas cosas acerca del comportamiento humano, acerca de patologías también, hermanos, ¿no? Como tal vez la esquizofrenia, como la ansiedad, cosas tan interesantes que nosotros pasamos día a día, exceptuando, ¿no?, estas patologías que les menciono. Pero todo esto, hermanos, tiene una razón de ser. Y es por eso importante entender la estructura de cómo funciona el cerebro para detectar posibles falencias, ¿no? Posibles errores, posibles enfermedades, ¿no? Entonces, la neurociencia ha aportado este gran avance en la medicina. Y vamos a ver más adelante cómo se relaciona entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Y esto es interesante porque mientras más avanzado el estudio de las neurociencias, se han ido aplicando a diferentes ámbitos, porque la funcionalidad de nuestro cerebro es, hermanos, extraordinaria. Y entre este estudio y los avances de esos estudios, se ha detectado algo muy importante para nosotros que somos cristianos. Perdón, una disculpa, un momentito. Para nosotros que somos cristianos, incluso para hacer apología de nuestra propia fe, es interesante cómo hasta el cerebro ha sido creado y diseñado para tener una espiritualidad. Y este es el punto de la neurociencia y la oración. Al ir avanzando los estudios de la neurociencia, se ha determinado la neuroteología. Dice que, entre otras, aparece esta neuroteología, entre todas estas neurociencias que nosotros podemos darle un vistazo, un pantallazo, entender que son tantas estructuras que son para diferentes funciones, para diferentes aplicaciones. Entre todo este estudio, hermanos, del cerebro humano y de la neurociencia, se ha detectado que hay una parte específica de nuestro cerebro que está dirigida a la espiritualidad, ¿no? Por eso es que se ha encontrado entre las neurociencias esta categoría que es la neuroteología. Dice que la neuroteología se sitúa en medio del conocimiento científico y la disciplina teológica. Su prioridad es describir la actividad neurocientífica que corresponde a las experiencias religiosas, mediativas o espirituales. Hay algo muy interesante, hermanos, que ustedes, si gustan, pueden buscarlo en internet, en YouTube. Es un pequeño estudio sobre la neurona de Dios. Así le llaman. Y está muy relacionado con esto que es la neurociencia, la neuroteología, ¿no? Está muy relacionado. Dice que nuestro cerebro tiene una función muy especial en la parte frontal, ¿no? Aquí,
en el lóbulo occipital y en toda esta parte, que se podría decir que es lo más alto de nuestra cabeza y el cerebro. Esta es la parte de la neuroteología, ¿no? Aquella que busca, a través de esta ciencia, buscar la razón o darle una explicación de por qué el ser humano busca y necesita tener una vida espiritual. Ahora, recalcar lo siguiente. Esta neuroteología no se refiere solamente a la neuroteología cristiana, se podría categorizar así, sino a todo un mundo que tiene que ver con la religión. Hay un libro que se hizo bestseller recientemente, que es de Robin Sharma, que se llama El Club de las 5 de la mañana. Y este escritor, que no tiene nada que ver con el teísmo o con Dios, dice algo muy interesante e importante. Él habla, ¿no?, de que las personas exitosas empiezan su día a las 5 de la mañana, ¿no? Y habla de cómo tiene que haber un ejercicio físico, de cómo tiene que haber un tiempo de lectura, de cómo uno tiene que empezar su día para ser altamente productivo. Y aquí hay algo muy interesante que tiene que ver con este autor, que es Robin Sharma, menciona lo siguiente, que es necesario, importante y muchas veces imprescindible que haya por lo menos 12 minutos al día de oración o meditación según la religión que usted practique. Esto es muy importante porque la ciencia está corroborando que el ser humano necesita tener una vida espiritual, ¿no? Y que a través de la programación en su cerebro va a lograr que su día sea óptimo. Entonces, la misma ciencia, hermanos, y todos los oyentes también, nos va a corroborar cómo nosotros hemos sido creados para poder tener esta vida espiritual, pero aún más profundo, ahora que vamos a pasar a tocar la neuroteología bíblica, más importante aún, tener esa relación con Dios, ¿no? Entonces, todo esto, a través de la neurociencia, demuestra cómo hasta desde la creación, Dios ya tenía en nuestro propio diseño la parte espiritual. No puede haber una persona que no viva una espiritualidad, ¿no? Nosotros lo podemos expresar a través del cristianismo, que hemos conocido a Cristo. Y hay muchas personas en el mundo con tantas religiones que expresan su espiritualidad porque está ya diseñado incluso en nuestro cerebro, ¿no? Está prediseñado que nosotros busquemos una espiritualidad. Por eso es que muchos buscan tal vez a través del budismo, del panteísmo, del hinduismo y de tantas religiones orientales que nosotros vamos a ver que practican la meditación, ¿no? Es por eso que Robin Sharma dice 12 minutos de oración o meditación son importantes para que nosotros tengamos un día productivo. Miren cómo interesante y altamente científico es esta verdad espiritual, ¿no? Entonces también podemos nosotros determinar que la ciencia no se divorcia de la fe, ¿no? Entonces esto es muy importante en la neuroteología. Ahora vamos más adelante. Determinando que la neuroteología no solamente se va a dirigir a lo que es el cristianismo, vamos a ir más profundo, que es la neuroteología bíblica. Aquí hay algo muy importante, hermanos. Reconociendo que nosotros, como seres humanos, buscamos tener una espiritualidad porque estamos programados para eso, incluso desde nuestro cerebro, tenemos que entender que somos seres integrales. Y vuelvo aquí a Mateo capítulo 22, versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿no? Entonces somos seres integrales. Aquí hay algo muy interesante. Una psicóloga cristiana les presento este libro muy interesante que es Psicología Cristiana y Neuroteología Bíblica de la doctora Ana Keyeyan. Ella ha hecho estudios muy profundos. Ella es psicóloga, también es neurocientista. Ella ha hecho estos estudios, hermanos, y relaciona, yo les recomiendo este libro, está disponible en Amazon. Este libro, hermanos, habla de esta neuroteología bíblica, ¿no? Que ya ustedes van a ver diferentes contrastes en la palabra de Dios donde ya se demostraba esta neuroteología,
¿no? Vamos a ver escenarios muy interesantes donde, por ejemplo, la confianza que los profetas tenían en el Señor y a través de la oración, cómo ellos lograban tener una vida más, ¿cómo les puedo decir? Una fe, una vida más relajada, una vida más saludable, una vida más llevadera en los problemas, una vida con los frutos del Espíritu Santo, se puede decir. Y todo a través de la oración. Pero, ¿qué es lo que pasa con la oración? Recordemos que las neurociencias estudian las estructuras en nuestro sistema nervioso y que a través de estas neurociencias podemos programar prácticamente el cerebro. Y el cerebro, hermanos, es algo tan interesante de estudiarlo porque, por ejemplo, cuando una persona tiene miedo, el cerebro libera hormonas que lo van a llevar a autoprotegerse, ¿no? Cuando estamos pasando momentos de estrés, el cerebro es el que manda la orden para que se liberen otro tipo de hormonas en nuestro cuerpo. Entonces, en base al cerebro, nuestro cuerpo, nuestras emociones van a responder en esta funcionalidad que nosotros tenemos a través del sistema nervioso. Y por eso es importante entender que somos seres integrales y que de todo esto ya hablaba la palabra, ¿no? Recordemos cuando Pablo le decía al Señor, 3 veces he orado para que me quites este aguijón, pero el Señor le decía, bástate mi gracia, ¿no? ¿Y de dónde venía entonces la fuerza de Pablo? Venía de Dios. Pero todo esto a través de la oración. ¿Por qué? Porque el cerebro programaba las funciones, o sea, a través de la oración, el cerebro programaba la respuesta física del cuerpo también. Entonces, esto hacía que para Pablo sea más llevadero cierto tipo de dolores y que aprenda a vivir con ese aguijón. Recordemos la experiencia de nuestro Señor Jesús en el Getsemaní. Dice que él sudaba como gotas de sangre de la angustia que sentía y él estaba orando, ¿verdad? Estaba orando antes de ser arrestado. Y podemos ver esta escena que la palabra dice, y su sudor era como gotas de sangre. ¿Por qué? ¿Por qué estaba pasando esto? Porque el cerebro estaba pasando una situación tan complicada, ¿no? En esa angustia que las hormonas liberaban, que el cerebro liberaba distintas hormonas en el cuerpo y el cuerpo respondía conforme a eso. Entonces, la angustia de nuestro Señor Jesús antes de ser crucificado era tal que la orden que había en su cerebro se pudo ver reflejada a través de la expresión de su cuerpo físico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Somos seres integrales. Lo que va a pasar en nuestro interior lo va a reflejar nuestro exterior. Podemos hablar también de cómo muchas enfermedades son causales del pecado, por ejemplo, porque todo está en función a nuestro cerebro. Recordemos que nuestras neuronas tienen la capacidad de guardar información, de guardar recuerdos, de guardar números de teléfono, de guardar momentos especiales, ¿no? Hay una función bien interesante que se llama la sinapsis, ¿no? Esta función de la sinapsis es como que te ayuda a recordar cosas con un flash, tan solamente con una referencia de lo que pasó. Como por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué desayunaron esta mañana? Uy, y el cerebro empieza a buscar en tus registros, en tus neuronas. Y hay un momento donde el cerebro hace sinapsis y tú puedes incluso ver lo que habías desayunado esta mañana, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí estamos tan conectados que nuestro cerebro funciona y nuestro cuerpo reacciona. Somos seres totalmente integrales. Por favor, les pido disculpas un minutito. Se me va a apagar la computadora. Entonces, ya hay bastantes estudios, ¿no? También nosotros podemos ver, como les decía, este estudio tan interesante que es lo de la hormona de Dios, que explica todo lo sobrenatural que pasa y que nuestro cerebro detecta, pero la naturaleza no puede detectar muchas veces lo sobrenatural. Entonces, partiendo de que nosotros somos seres integrales, he aquí lo interesante de poder estudiar la neuroteología bíblica y, por supuesto, la oración y la neurociencia. Quiero que pasemos a este último punto. Recordemos que estamos tocando 4 puntos.
que son las neurociencias, que son las estructuras que nos van a ayudar a entender el comportamiento, el conocimiento, nos van a ayudar a entender el ser a partir del sistema nervioso, la funcionalidad del cerebro y cómo se expresa y se refleja a través del cuerpo. La neuroteología, que nos va a enseñar que nuestro propio cerebro está programado para buscar vivir una espiritualidad. Tal vez no una espiritualidad como nosotros la conocemos, que es cristiana, pero esta parte del cerebro está programada para buscar vivir una espiritualidad. Por eso es que todo ser humano busca tener esta experiencia, ¿no? También, este tercer punto que estamos viendo, la neuroteología bíblica. Vamos a poder ver incluso a través de ejemplos bíblicos cómo es que el cerebro funciona y el cuerpo reacciona, ¿no? Hemos visto el ejemplo de Jesús, que es uno de los más fuertes que nosotros podemos ver de la neuroteología bíblica. Ahora sí vamos a pasar al punto de la neurociencia y la oración. Quiero que veamos esta imagen que a mí me pareció muy, muy interesante, viendo que somos seres integrales, alma, cuerpo y espíritu. ¿Qué hemos dicho? Que el cerebro, la parte del cerebro que se comunica con Dios es esta parte frontal superior, ¿no? Esta es la parte que se comunica con el Señor. Y aquí está interesante en el gráfico, cuando vemos la parte del espíritu, señala justamente esta parte, ¿no? Justamente esta parte. Pero el alma está aquí, están en nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad y el cuerpo físico, que es el que nosotros podemos ver, tocar y percibir, por el cual nosotros también nos expresamos, ¿no? El mismo cuerpo físico. Algo interesante que nosotros vamos a ver en distintas culturas que viven esta espiritualidad respondiendo al diseño que tenemos en esta parte del cerebro para buscar una espiritualidad, son, por ejemplo, las personas que usan un kipak, ¿no? En otras religiones tal vez un turbante, en otras religiones un manto. Se relaciona, hermanos, esta parte de la cabeza, esta parte del cerebro con la espiritualidad, pero sobre todo con Dios. Entonces, hasta nuestro propio cerebro está diseñado para que nosotros vivamos esa espiritualidad. Ahora, a través de la oración, nosotros podemos tener beneficios. Este mismo autor, que les digo que es Robin Sharma, que habló de la importancia de que nosotros podamos tener 12 minutos al día de meditación u oración para que nuestro día sea más productivo, nos demuestra que aún fuera de estudios teológicos, la ciencia está a favor de una espiritualidad. No es que la ciencia descarta totalmente la espiritualidad. Hay fenómenos que solo se pueden estudiar, ¿cómo les puedo decir? Que solo se pueden estudiar a través de la fenomenología, ¿no? O de la metafísica, que va más allá de lo físico. Y aquí hay una respuesta en nuestro propio cerebro, ¿no? Esta parte, y justamente este estudio de la hormona de Dios, estudia todos estos fenómenos sobrenaturales que el cuerpo que el cerebro puede percibir. Hay algo interesante. Se habla mucho de las personas que han experimentado lo siguiente. Las personas que han estado a punto de morir, por ejemplo, siempre relacionan la luz al final del túnel, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una conexión en tu cerebro que es como que está buscando una esperanza a través de lo espiritual, porque ya tu cuerpo físico se está apagando, ¿no? Y también hay una respuesta en el cuerpo físico. El cuerpo físico se va enfriando y se va apagando en el momento de la muerte, ¿no? Entonces, lo primero que se va apagando, dice que es la luz, y la retina del ojo va buscando un punto de luz. Y es una explicación muy interesante del por qué las personas que han pasado esta experiencia de estar casi a punto de morir pueden ver esa luz al final de un túnel. Porque lo que está pasando en el cerebro va a producir hormonas que van a generar una reacción en el cuerpo. Entonces, todo está relacionado porque somos seres integrales.
¿no? Somos seres totalmente integrales. Y los estudios, hermanos, han demostrado, no solamente con la sugerencia de Robin Sharma de tener una vida espiritual todos los días para tener un día productivo, sino los estudios han demostrado que las personas que practican la piedad cristiana o algún tipo de cristianismo con estas prácticas de la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, pero sobre todo la oración, son personas que tienden a lidiar mejor con el estrés. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en oración, el cerebro está teniendo una conexión directa con el Creador, ¿no? Esta parte del cerebro. Y a través de la oración también se liberan en el cerebro distintas hormonas que pueden causar, puede causar que nosotros nos sintamos más relajados, felices, contentos. Y los que han vivido la experiencia de estar en esa linda presencia del Señor no me van a dejar mentir que es un gozo que es inexplicable. Y todo eso, hermanos, el cerebro lo almacena y produce hormonas y el cuerpo responde a ello. Y estos estudios han demostrado que las personas tienen muchos beneficios por la oración. También se ha demostrado que las personas que practican el hábito de la oración retardan el proceso de envejecimiento. Son personas que sufren menos estrés. Son personas que no sufren mucho de ansiedad. Entonces, hay muchos beneficios. ¿Por qué? Porque el cuerpo está reaccionando a una función espiritual que se da aquí mismo, en nuestro cerebro. Somos personas integrales, todo está conectado. Si yo les digo que puedan estudiar este libro que se llama Emociones que Matan, del doctor Don Colbert, se van a sorprender de cómo el pecado ha logrado producir mucha enfermedad física en el hombre, ¿no? Se ha llegado a determinar, por ejemplo, a través de este libro, que el cáncer en las personas muchas veces, no les digo, no voy a generalizar, pero muchas veces ha sido producido por la falta de perdón. Esa falta de perdón libera distintas toxinas, como les digo, el cerebro manda y libera distintos tipos de hormonas que afectan a nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo físico va a reaccionar a ello, ¿no? Entonces, se ha demostrado que las personas que practican la oración viven más, tienen menos estrés, tienen menos ansiedad, tienen más gozo y sobre todo son más agradecidas. ¿Qué les parece? Las personas que practican la oración son más agradecidas, porque en el momento de la oración el cerebro está liberando hormonas que van a producir alegría, que van a producir paz, contentamiento, y eso se va a ver a través de nuestra reacción física. Entonces, es muy interesante y muy importante y sería lindo poder profundizar más allá todo lo que es la neuroteología bíblica y cada una de sus ramas y cómo nosotros podemos aprovechar de ella, cómo nosotros podemos explotar, pero sobre todo, y algo que quiero dejar muy claro en esta noche, es lo siguiente. Hemos sido creados para adorar y la misma ciencia lo corrobora. La neurociencia nos ayuda a corroborar que hemos sido creados para adorar. Estamos diseñados para buscar una vida espiritual. Y si un hombre no busca una vida espiritual, no va a poder vivir esta integridad de su ser. Entonces, la neurociencia, hermanos, nos va a llevar a repensar el ser, el hombre en sí mismo. Y la respuesta está en Dios y en su creación. Me gustaría terminar aquí porque veo que están empezando a hacer varias preguntas. Entonces, y tal vez algunas, no sé si alguna vez ya habían escuchado este tema, pero a mí me pareció muy interesante y les recomiendo que puedan estudiar un poco más, que puedan buscar a la doctora Ana Keyeyin, que es una especialista, psicóloga. Ella ha estudiado la neurociencia, la neuroteología, ha hecho incidencias en la neuroteología bíblica, ¿no? Así que nos va a ayudar bastante poder conocer
un poco más de la neurociencia y sobre todo la importancia y los beneficios que nos trae la oración y cómo está funcionando a través de la neurociencia, ¿no? Cómo hasta nuestro mismo cuerpo se va a preparar para ser productivo y no solamente para eso, sino que nuestro cerebro en la oración está preparando hasta nuestra alma, nuestro cuerpo físico para hacer la voluntad de Dios. Ese es otro punto muy interesante que la doctora Ana Quillellín lo toca en su libro. Esa sería tal vez la breve explicación y exposición para esta noche. Tal vez podemos pasar a las preguntas. Muchas gracias. Muy bien, estimada licenciada, muchas gracias por compartirnos este tiempo de aprendizaje. Ahora vamos a pasar también al momento de realizar preguntas, consultas o algún tipo de comentario. Estimados hermanos, recuerden que escribir sus comentarios o su pregunta a los que están siguiéndonos en Facebook o YouTube. Escriban en la sección del chat que vamos a leer a continuación. Nuestros hermanos de la plataforma de Google Meet pueden levantar la manito. Así en orden vamos a dar también lugar a que puedan encender sus micrófonos para poder realizar la consulta o el comentario de manera personal. Y bien, ahora vamos a ver nuestra plataforma de Google Meet. Tenemos bastantes hermanos que se han conectado, alrededor de 90 personas. Muchas gracias, hermanos. Pueden levantar la manito los que desean participar, hermanos. Si no, vamos a leer también, hay comentarios en la sección del chat. Hay comentarios de saludos y agradecimientos de nuestros hermanos. Desde el principio, ¿no? Porfirio Calle, se ha conectado Ángel Natán, Yanine Catherine, Ali Mamani, Facunda Rossi, Luis Norman, Natividad Maidana, desde Cochabamba nos dice, ¿no? Saludos nuestra hermana Natividad desde Cochabamba, Patricia Yanet, Marisol Rocío Loza, René Luis Choque, Jorge Choque, Eduardo Espada, todos envían saludos. Elisa Mamani, Juanita Eisen, Oscar Antonio, Freddy Eulogio, Beatriz Mónica, David Willy, desde Tarija se conecta nuestro hermano David, enviamos saludos a nuestro hermano David Willy desde la ciudad de Tarija. Freddy Apaza, tenemos igual saludos y bendiciones. Demetrio Belis, Damaris Milka, a Roberto Chuquimia. Seguimos leyendo, la mayoría son comentarios de agradecimiento y bendiciones. Miguel Ángel, es una consulta que tenemos acá de nuestro hermano Miguel Ángel. Dice, licenciada, bendiciones, una consulta. ¿Qué neurotransmisores se segrega durante la oración? Esa es una pregunta de nuestro hermano Miguel Ángel Quino. Adelante, licenciada, con la respuesta. Más que neurotransmisores, lo que el cerebro prácticamente libera son distintos tipos de hormonas. Por ejemplo, uno que en la oración se libera bastante es la dopamina, que es una de las que nos produce una mezcla de alegría, gozo y placer. Y esto me hace recuerdo a algo interesante que vi en la televisión, ¿no? De una mujer que entra, o sea, los médicos están ahí para hacerle una resonancia y le dicen que tal vez sea doloroso, ¿no? Entonces, cuando le están metiendo la resonancia, la mujer durante el proceso de la resonancia, los médicos ven que está funcionando esta parte del cerebro que justamente está liberando esta hormona de la dopamina, que causa gozo, que causa alegría y también placer a la vez, ¿no? Entonces los médicos dicen, esta mujer sufre de masoquismo,
porque esta experiencia no es placentera, es dolorosa. Entonces, cuando los médicos le sacan de la máquina de resonancia magnética, le preguntan, ¿en qué usted estaba pensando cuando estaba en la máquina de resonancia magnética? Y la mujer le dice, es que yo no estaba pensando en nada, yo estaba orando, porque tenía mucho miedo de este procedimiento. Entonces, es una de las hormonas que más se libera a través de la oración, ¿no? ¿Y qué es lo que transmite entonces? Esa sensación de gozo, de placer, de relajación. Es lo que más libera el cerebro, ¿no? Como cuando hay miedo, ¿qué libera el cerebro? La adrenalina, ¿no? Entonces, estas hormonas es lo que hacen que el cuerpo también reaccione. Espero haber respondido a su pregunta. Muy bien, muchas gracias, licenciada. También nuestros hermanos quieren participar, activan su micrófono, nuestro hermano Teodosio y nuestro hermano Richard. Adelante, estimado hermano Teodosio, Aruquipa, puede activar su micrófono y realizar la consulta o el comentario. Buenas noches, licenciada, buenas noches a todos los pastores que están presentes. Y yo casi último nomás me he conectado de todas maneras. Y hay pues enfermedades como decir, sinusitis, ¿no? Que lo ataca en la cabeza y eso lo causa mal, ¿no? Malestar del cuerpo, todo. Entonces, en este caso, eh, bueno, a través de la fe, a través de la oración, pues se sanan, pero hay personas que no alcanzan su fe, o cuál sería el caso, ¿no? Entonces, tienen que ir al hospital y hacerlo un tratamiento, ¿no? A lo largo tiempo. Pero de todas maneras, yo quiero decirle que también hay otra, no sé qué se llama esto, que más que todo lo afecta a los adolescentes también, que se llama petio. Una palabra mía, me he olvidado, y entonces esto también, ¿no? Lo sufren los jóvenes también, ¿no? Los jóvenes, y un cambio drástico. Entonces esto, pues como no oran tanto los jóvenes, ¿no? Los adolescentes casi, entonces muchas veces son pues, su carácter se cambia, si se deja llevar con la emoción todo y se van al mal camino, ¿no? Entonces, eso es uno que lo veo, ¿no? Entonces, eh, en este caso, más que todo, ¿no? Que nosotros tenemos que inculcar la palabra del Señor Jesucristo. Bueno, la Biblia dice, ¿no? Así claramente también habla en Éxodo 15:26, dice, ¿no? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de lo que envía a los egipcios te enviará a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, dice. Entonces mira que Dios no lo va a dejar siempre al que guarda su palabra, al que atesora sus palabras en su corazón, siempre que lo va a protegerlo. Y nada más me sería el comentario, licenciada, y a todos presentes. Permiso. Muy bien, muchas gracias, estimado hermano Teodosio. Adelante, licenciada, tal vez algo que acotar sobre este comentario que hizo nuestro hermano. Claro que sí. Hay que entender que la ciencia no es mala y por ende ir al médico no es malo. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando una persona está en un tratamiento de cáncer, por ejemplo, cualquier tipo de cáncer terminal, es necesario que no solo sea atendido médicamente, sino psiquiátricamente, porque como les digo, el cerebro va a funcionar de una manera diferente a través de sus circunstancias, emociones y sensaciones. Y el cerebro va a liberar distintos tipos de hormonas que van a dar respuesta a través de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esos casos es necesario que sea tratado de forma integral. Tomemos en cuenta esto, hermanos. Somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces, cuando alguien está padeciendo cualquier tipo de enfermedad, haga esto. Alma, cuerpo y espíritu. La oración. Ir al médico, que no está mal, no es malo, ¿no? Y dejar que la oración también actúe en nuestras emociones, en nuestras sensaciones, para que nuestro cuerpo vaya respondiendo. Es por todo eso, hermanos, que la misma ciencia ha demostrado que nosotros somos seres integrales.
¿no? Y por eso este tipo de enfermedades debe ser tratada de manera integral también. ¿Se imaginan cuán importante labor de cada uno de los que está en esta sala tienen en los hospitales, por ejemplo? Porque somos seres integrales. Lo que el médico no va a poder hacer, nosotros sí. Tenemos que ser, que así como somos seres integrales, dar esa atención integral. Y nadie lo va a hacer en el alma y en el espíritu como alguien que conoce y tiene esa conexión con Dios. Pero no es pecado ir al médico. Nosotros más bien deberíamos estar apoyando y ayudando a los médicos, ¿no? Estar en los hospitales. Entonces, hay que seguir adelante con todo esto, hermanos. Esa sería mi respuesta. Muy bien, muchas gracias, licenciada Yesenia. También tenemos nuestros hermanos que quieren realizar un comentario, una consulta. Nuestro hermano Richard Néstor. Adelante, estimado hermano Richard, con su consulta o comentario. Muy buenas noches, ingeniero y estimada licenciada, buenas noches. Qué alegría es poderla escuchar. Un tema muy interesante. La verdad que no lo había escuchado yo, este tema. Y desde otro punto de vista, ¿no? Lo ha expuesto nuestra licenciada y es verdad, ¿no? Es verdad, hay mucha gente que se enferma por la falta de perdón, ¿no? Que tiene, qué sé yo, resentimientos guardados bueno, por cosas del pasado, a veces mucha gente, y vive enferma, ¿no? Con artritis, hemos tenido casos acá en la iglesia, que gente viene, ¿no? Con muchas enfermedades, pero vamos a la raíz, y la raíz es que tiene odios o rencores hacia otras personas. Entonces, y viene el perdón, ¿no? La persona se arrepiente y le decimos perdone a tal persona, y porque es eso, el Señor dice así, ¿no? Si tú no perdonas, yo también no te perdono. Entonces la persona dice, bueno, perdono, dice, ¿no? Perdona de todo su corazón ese momento y se sanan. O sea, es interesante, ¿no? Lo que ha explicado nuestra licenciada, que es importante también la oración, ¿no? Hay momentos en que en mi experiencia personal he tenido momentos en que he estado muy afligido, preocupado por ciertas cosas, ¿no? A veces tenemos muchos trabajos que hacer como siervos y entonces, pero qué importante es la adoración, la oración, porque en ese momento, como ha explicado nuestra licenciada, yo no lo sabía, ¿no? Nosotros, claro, empíricamente de repente adoramos, oramos y nos sentimos bien, sentimos un gozo, pero ya lo ha explicado desde un punto muy interesante nuestra licenciada y he tenido esa experiencia, ¿no? De que al adorar, al cantar al Señor o orando, pues como dice nuestro cerebro, como dice, produce hormonas, ¿no? De alegría y de repente cambia tu panorama, ¿no? De lo que estaba uno afligido y ya está más gozoso, alegre, contento, se olvida de sus problemas. Entonces, un tema muy interesante, licenciada, que Dios la bendiga, lo he recibido yo, he aprendido y los datos que nos ha dado de la doctora, entonces lo voy a estudiar porque es muy interesante desde ese punto de vista. Licenciada, muchas felicidades, que Dios la bendiga, licenciada, y muchas gracias. Amén. Adelante, licenciada. Amén, gloria a Dios. Y sí, pues la verdad es que como les digo, somos seres totalmente integrales. Nada se escapa de las manos del Señor, ni aun la ciencia, porque hasta la ciencia es del Señor, mis hermanos. Entonces, va a haber casos en los que la ciencia, aquel que no es creyente, le va a ayudar. Pero nosotros tenemos algo más allá que la ciencia, ¿no? Y le podemos llamar en este caso la neuroteología bíblica, pero es la oración, el poder de Dios. Y la ciencia lo corrobora. Es maravillosamente científico que tengamos fe en el Señor. Así que es interesante este caso. Gracias, licenciada. También nuestro hermano Luis Norman quiere participar. Adelante, estimado hermano Luis. Gracias, muy buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos los hermanos que han participado del webinar. Yo creo que estos temas son bien importantes de estudiar. Gracias, licenciada, por colocarlo en la mesa, porque
estos temas generalmente se vuelven un tabú en muchas congregaciones. Se los impide hablar en el sentido de que la ciencia, digamos, es mala, no se habla de muchos temas, pero yo creo que la Biblia es suficiente. En la Biblia nos habla en muchas ocasiones de cuál es el comportamiento de nuestra mente. Licenciada, en el entendido de que la neurociencia estudia el cerebro humano, la función en relación con su comportamiento cognitivo, ¿cómo usted interpretaría, teniendo esto en mente, cómo usted interpretaría Romanos capítulo 12, versículo 1, se lo leo, versículo 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál sería su interpretación en el sentido de cómo la neurociencia nos enseña que nuestra mente, nuestro cerebro puede ser educado, ¿no? O renovado? ¿Cómo interpreta usted este versículo? Gracias. Bueno, hay un sinfín de versículos que vamos a encontrar en la Biblia. Sí, por ejemplo, hay un versículo en Proverbios que dice: tal cual el hombre piensa, así es él, ¿no? Entonces siempre se va a la mente relacionando al comportamiento humano. Y es muy interesante porque dice que es nuestro culto racional, ¿no? Que busquemos. O sea, prácticamente ella nos está diciendo que es necesario que busquemos. Por eso les decía, cuando practicamos la oración, empieza a actuar la neurociencia en el sentido de el cerebro empieza a programar prácticamente nuestras reacciones, ¿no? Hemos orado, se han liberado distintos tipos de hormonas, nuestro cuerpo empieza a reaccionar y empezamos a comportarnos conforme a lo que nosotros hemos programado en nuestro cerebro. ¿Se dan cuenta? Es como una programación que estamos haciendo a través de la oración, y eso te va a ayudar, y lo he mencionado, a poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, la renovación de nuestra mente y de nuestro entendimiento solo va a ser a través de la oración, ¿no? A través de que esta parte de nuestro cerebro funcione, para que esta parte de nuestro cerebro que está funcionando a través de la oración libere todas esas hormonas y nuestro cuerpo y nuestro comportamiento incluso puedan reaccionar a aquello. Entonces, lo que yo le podría decir es que la neurociencia no va a dar una explicación, sino que la neurociencia ya estaba en la Biblia desde hace años. Y es lo mismo que la doctora Ana Keyeyan lo va a explicar en su libro. Es desde hace años que se practica esto, pero ahora se puede explicarlo. Eso es prácticamente lo que pasa y acontece ahora, ¿no? Entonces, sí te va a ayudar a entender esto, que nos va a ayudar a conectarnos con la voluntad misma de Dios, porque nuestro cerebro se está programando. Por eso es importante. El mismo Robin Sharma dice que su libro es El Club de las 5 de la mañana. Miren cuán importante es empezar el día con oración, y lo está diciendo un hombre que no es cristiano, ¿no? Para que tengamos un día productivo, un día bueno, un día saludable. Es muy interesante, la verdad. Gracias, licenciada. Bien, este versículo vino a mi mente mientras usted exponía, porque es el ejercicio, es la reeducación de nuestra mente lo que genera en nosotros un comportamiento que, como la Biblia le llama, es una santidad que va en progresión. Esta santidad nosotros la vamos a adquirir por la comunión con Dios, que es la oración. Nuestra mente va adquiriendo conocimiento de Dios, nuestra mente va adquiriendo conciencia de que Dios está presente en todas las cosas que nosotros hacemos, pero su palabra es lo que realmente educa, ¿no? nuestro pensamiento. Pablo se lo dijo a los romanos, a Timoteo también le dijo: ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Eso no es algo que nace de la noche a la mañana, sino que una vida piadosa, un cerebro reeducado nuevamente, tiene que desaprender muchas otras cosas que se han ido adquiriendo durante todo este tiempo. Hoy la neurociencia hoy nos explica, como usted decía, lo que la Biblia hablaba hace mucho tiempo atrás. Así que, como alguien alguna vez dijo, un poco de ciencia nos aleja de Dios, mucho de ciencia nos acerca a Dios. Muchas gracias, licenciada. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias. Y agregárselo esto. Por eso es importante que oremos bíblicamente.
Hasta nuestra oración, hermanos, tiene que ser bíblica. Ahí estamos reeducando el cerebro y ahí actúa también la neurociencia. Oremos bíblicamente, leamos salmos. Las oraciones de David eran de doxología al Señor, ¿no? Y esa doxología hacía que la vida de David responda con santidad. Entonces, es importante también que oremos bíblicamente, solo para acotar, nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, estimada licenciada. Gracias, hermana Norman, también por esa participación. Nuestro hermano Juan Quispe también quiere realizar alguna consulta o comentario. Adelante, estimado hermano Juan. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, hermano Inge y ingeniero Luis. Y una pregunta, qué interesante la neuro. Tengo duda, ¿va relacionado con la psicoterapia espiritual y de cómo puede ser detectar a una persona? Porque un amigo tengo me dijo, estoy herida mi alma y hay una cicatriz incurable. Y ahora eso llegaría a una psicoterapia espiritual. ¿O qué solución podemos darlo o no compete esa parte de la neurociencia? Ya, Muy mire, bien, aquí hay gracias, algo hermano. interesante. Aquí hay algo interesante. Aquí vemos el gráfico, ¿verdad? El alma está prácticamente aquí y el espíritu aquí, ¿no? Vamos a verlo. Él dice que está herido en su alma, porque ahí están las emociones, los sentimientos, la voluntad, ¿no? Pero también se guarda ahí en el sistema nervioso, las neuronas guardan y almacenan recuerdos. Y muchas veces lo que hay que sanar es el recuerdo. Y sí, compete que pueda hacer una psicoterapia. Como les digo, no es pecado, pero también hay que saber ir a la persona correcta. Hermanos, el día de hoy tenemos gente preparada, espiritual y psicológicamente, para tratar estos temas. Y es muy recomendable. Lo que nos va a ayudar la neurociencia, hermanos, es a detectar justamente estas cosas, como hablábamos al principio. Nos va a ayudar a detectar qué ha pasado en esta estructura para que no esté funcionando como debe funcionar. Pero le va a competir a alguien más poder tratar esa estructura, alguien que sabe trabajar en esa estructura. ¿Se han dado cuenta alguna vez que tal vez el arquitecto diseña, dirige, instruye, pero más va a saber el albañil que mete las manos a la obra? ¿Se han dado cuenta? Entonces, muchas veces va a haber gente preparada para tener esta psicoterapia espiritual. Y tenemos gente preparada. Gracias a Dios en Bolivia ya hay médicos cristianos, psicólogos, que tratan de esto desde la parte espiritual y científica, ¿no? Entonces, hay solución. Podemos tomar no, como les digo, no está mal, no es pecado, pero tenemos que saber a qué persona vamos a ir. Ni modo que yo siendo cristiana me vaya a un psicólogo que es ateo, que solo me va a dar el diagnóstico y no me va a dar la solución espiritual, ¿no? Por eso les digo, ¿cuánta necesidad hay de que nosotros empecemos a actuar en los hospitales, ¿no? En distintos ámbitos. ¿Cuánta necesidad hay de que nos unamos a las buenas causas, a la sanidad no solamente del cuerpo, sino también a la sanidad del alma? Y nosotros tenemos todas las herramientas, hermanos. Solo tenemos que prepararnos más. Entonces, como le digo, sí, no es malo. Tenemos profesionales cristianos temerosos del Señor en Bolivia que pueden hacer este trabajo. Muy bien, muchas gracias, Y licenciada. Y también, licenciada, estimado hermano Juan, a muchas ver, gracias. esta parte tengo duda, licenciada. Más o menos que se puede emplear estrategias o métodos o algún medio para subsanar ese herida al cicatriz que tiene. ¿En qué manera puede olvidarle ese que tiene su herida en el alma? Esa Necesita parte, ¿qué tratamiento. medios y estrategias se puede tomar? Necesitan tratamiento, hermano. Ministración y tratamiento. Como le digo, hay gente profesional que sabe cómo hacer una terapia, que sabe cómo detectar traumas, de cómo ayudar a la persona a través de la oración y la terapia a sanar esas heridas. Hay personas que tienen toda la capacidad de reconocer al Señor y dejar que el Señor les sane por completo. Hay muchas personas que son sanadas
automáticamente cuando se convierten, cuando perdonan, cuando sanan. Pero hay otras personas que se les va a hacer más complicado, donde tal vez sí necesitamos acudir a un tipo de ayuda profesional, ¿no? Entonces, en casos así, tenemos que acudir a un profesional, porque no podemos estar experimentando con nuestros hermanos en el Señor. ¿Me dejo entender? Tenemos que ser responsables con la grey del Señor. Entonces, en estos casos extremos, es necesario buscar la ayuda de un profesional, ¿no? Entonces, yo les recomiendo, si son casos así extremos, Gracias, donde la Rosita. gente puede caer en depresión o incluso en esto que está tan censurado cuando alguien ya no quiere vivir, lo voy a decir de esa manera, es necesario que alguien profesional o alguien con más experiencia pueda ayudarlos. Entonces, como les digo, las neurociencias nos van a ayudar a detectar aquella falencia en esa estructura. Pero tal vez muchas veces vamos a tener que acudir a un experto para ayudar a reestructurar eso que no está funcionando bien. Muy bien, gracias licenciada, Listo, gracias hermano gracias. Juan. Muy bien, también nuestro hermano Demetrio Vélez quiere realizar una consulta, comentario. Adelante, estimado hermano Demetrio. Muchas gracias, licenciado, licenciada. Muy genial la exposición. Que el Señor le bendiga abundantemente. Como decía usted, hay una amplia red de estructuras implícitas a nivel neurológico por la cavidad cerebral, ¿no? Estas están en el lóbulo frontal que nos ayudan a focalizar la mente en la oración. Ahora, esto es de espalda prácticamente. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos, decía David, salmista David, en la Salmo 119:8. No solo eso, también, sino dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, Juan 16:24. Y podemos enumerar bastantes referente a eso. Entonces, es inculcar, ¿no? A las personas, no solo a los creyentes, sino a las personas que están padeciendo esto, y se sienten bien, porque vienen con problemas, no sabemos cuántos problemas tienen, qué situaciones, pero quieren una oración, ¿no? Entonces quieren conversar con el Señor. En otras palabras, para que no estemos aburridos así, meditemos en la palabra y oremos, ¿no? Qué alegría. No importa qué momentos difíciles estemos pasando, pero nos vamos a sentir bien. Como dices, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, Filipenses 4:4. Muchas gracias. Bendiciones, licenciada. Bendiciones. Muy bien, muchas gracias, estimado hermano. También nuestro hermano José Luis Maquera desea realizar una participación. Estimado hermano José Luis, adelante. Buenas noches a todos. Estimada licenciada, una consulta desde su conocimiento, su experiencia. ¿Qué trabajos de investigación usted sugeriría? Como usted sabe, nosotros, bueno, los estudiantes de teología necesitan hacer un proyecto de grado y también un trabajo de investigación. ¿Qué trabajos de investigación usted sugeriría que se podría o se debería realizar de acuerdo a la exposición que usted ha realizado? Gracias. Bueno, creo que les he planteado algunas implícitamente durante la exposición, como qué relación tiene el cuerpo físico, las enfermedades con el pecado, por ejemplo, es un tema muy interesante, que se puede profundizar más. ¿Qué relación tienen las enfermedades físicas con el pecado? Y poder relacionar que cuando el hombre cayó en pecado, no solamente ha sido su espíritu, creo que es lo más importante que tenemos que hacer entender al mundo, que les afecta en su integridad de su ser, ¿no? El ser integral, una investigación, cómo se conecta el ser integral alma, cuerpo, espíritu, no se puede tratar. Podemos refutar el gnosticismo, podemos refutar el agnosticismo a través de demostrar que el ser es integral, que no es que el cuerpo no importa y el espíritu está sobre lo alto, no. Se relacionan y se conectan. Puedes hacer distintos temas, ¿no? Y a ver, otro sobre esto de la neurociencia es algo muy novedoso que tal vez lo puedes profundizar más, porque la única que ha hecho esta investigación de la neuroteología bíblica ha sido la doctora Ana. No hay más investigadores de esto. Entonces se puede investigar más, hacer estudios de caso, hacer muchas cosas. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Gracias, hermano José Luis.
Nuestro hermano Miguel Ángel también quería participar, pero ya bajó la manito. Vamos a continuar con la lectura también, nuestros comentarios. Nuestro hermano Sixto Nina se ha conectado también a través de nuestra red de Google Meets. Demetrio Freddy Ticona envía saludos, qué bendición este webinar. Saludos, licenciada, nos dice nuestro hermano Demetrio. Gilda Quispe dice, Dios le bendiga por esa linda enseñanza. Janine Catherine dice, muchas gracias por la explicación, licenciada Yesenia, muy linda la enseñanza, bendiciones. Miguel Ángel Poroma dice, muy interesante los 12 minutos diarios, ¿no? De lo que se expuso. Marcelino Rojas dice, muchas gracias, licenciada. Irma Ignacia, si hemos nacido para adorar a Dios, ¿por qué no todos lo adoramos? Dice, ¿no? Es un comentario que hace nuestra hermana Irma. Miguel Ángel dice, bendiciones, licenciada. Víctor Eduardo Ramos Zelaya dice, muy buena la presentación, bendiciones desde Trinidad, nos dice nuestro hermano Víctor. Paola Ramos, envía saludos. Ángel Natán, Ali Mamani, Eduardo Mamani, excelente, que el Señor la bendiga, muy agradecido, nos dice nuestro hermano Eduardo. Paola Ramos dice, ¿será que nos puede facilitar el libro, por favor, licenciada? Nos dice nuestra hermana Paola. Buenas noches. Cuando oramos, ¿qué neuroquímicos se producen? Esta otra vez una pregunta, estimada licenciada. Nuestra hermana Araceli Pari dice, cuando oramos, ¿qué neuroquímicos se producen? Adelante, licenciada. Es como ya les había explicado, que el hermano anteriormente preguntó, lo que se libera mayormente son hormonas cuando estamos orando. Y por eso les decía que sobre todas esas neuronas, la que más trabaja es la dopamina, ¿no? Y hay otras dos neuronas igual que activan esa sensación de placer, de felicidad, de gozo y de relajación, ¿no? Entonces se activan hormonas más que a través de estos neuroquímicos, se puede decir. Pero lo que el cerebro libera es una, ¿cómo se puede decir? Un mensaje directo para que se liberen estas hormonas y nuestro cuerpo pueda reaccionar a eso, ¿no? Entonces, los que todos son esas hormonas, hermanos. Muy bien, licenciada. Nuestro hermano Marcelino Mauricio quiere participar. Adelante, estimado hermano Mauricio. Buenas noches, licenciada. La enseñanza fue interesante por la neurociencia. Hermano Marcelino, ¿será que puedes hablar un poquito más fuerte o aumentar tu volumen, por favor? Ahora sí. Agradecerle a la licenciada por las explicaciones de la neurociencia. Verdaderamente yo tengo el entendido que la ciencia avanza día a día, minuto a minuto. La verdad es que a veces la falla de la humanidad, mentalmente por el cerebro fallamos, pero el problema no es ese nomás. El problema viene mucho más todavía que el enemigo tenta al ser humano, aún peor que es a un creyente en Cristo Jesús. Pero con estas palabras nos alimentamos, nos reforzamos para poder entenderlo en todo aspecto de la enseñanza bíblica en las congregaciones. Pero para mí fue muy importante agradecerle a la licenciada de sus enseñanzas, tal vez a pedirle, tal vez por intermedio de la carrera de liderazgo pastoral, podemos tener un libro donde podemos conseguir para poder más alimentarnos, leer y entendernos. El hombre tiene que explicarse él mismo para saber qué es lo que tenemos. Esta es muy buena, ingeniero. Mil disculpas, ingeniero Iván. Quería preguntarlo por asuntos de fuerza mayor. Con esta clase de webinar no pude enviarlo mi trabajo o resumen de webinar. No sé cómo lo puedo hacerlo, ingeniero. No sé si ahora lo puedo enviar nomás. Mañana tenemos clase presencial, lo puedo traer. Esa era también, por último, me pregunta, ingeniero Iván. Va a disculpar.
Muy bien, hermano Marcelino. Después del webinar podemos hablar con el ingeniero Luis también. Muchas gracias por su participación. Manda licenciado también. Nuestro hermano Miguel Ángel Quino quiere realizar la participación. Adelante, estimado Muy buenas hermano noches, Miguel. licenciada, amados pastores, líderes, hermanos, todos que están estudiando la carrera. Me parece muy interesante la exposición. Cuando lo vi en la presentación que hicieron, Neurociencia y la oración, realmente me levantó la curiosidad. Lamentablemente al inicio no pude estar conectado por temas de señal, pero me conecté casi 7:30 creo. Alcancé a oír unas cuantas cositas. No quisiera ser escéptico, pero bueno, yo soy creyente, asisto a la iglesia casi 18 años y también soy estudiante de la universidad, bueno, ya terminé la universidad y tengo entendido de que todo, absolutamente todo, está relacionado con el cerebro. Toda disciplina está relacionada con el cerebro, en lo absoluto, ¿no es cierto? Si estoy bien en eso. Ya sea un deporte, ya sea una venta, un comercio, una empresa, lo que sea. Ahora, se entiende que las emociones tienen mucho que ver con las reacciones que nuestro sistema nervioso produce, aquello también lo comprendemos, está bien. Lo que un poco me intriga es el tema de la espiritualidad ligada a lo que es neuro. Esa parte, de alguna manera, la Biblia nos llama a tener fe. Y la única respuesta a la que o la conclusión que yo puedo llegar, porque la oración ciertamente nos dio sus ventajas y es un acto liberador, la oración es tremendamente liberadora porque podemos liberarnos así como hablar con alguien, pero hablar con Dios es mucho mayor el efecto que podamos recibir. Ahora, no quisiera confundirme. Ahora, pero también, o sea, si hablamos del estrés, las formas de liberarnos del estrés, hay maneras, mil maneras de poder liberarse del estrés. Entonces, ¿dónde estaría el punto de diferencia? Quizás en que nos acercamos a un Dios que nos va a dar la mano, nos va a consolar, pero ahí necesitamos utilizar la fe. La fe. Entonces, es como que vamos a crear una ensalada de frutas y necesitamos de esos elementos, ¿no es cierto? Porque sin un elemento de estos tres, la neuro, la espiritualidad y la fe, no podría funcionar. ¿Estoy bien, licenciada? Sí. De hecho, cuando usted, si se animan a leer o adquirir este libro que es de la doctora de Ana Kiyejin, que es la neurociencia, la neuroteología bíblica, ella le llama directamente que es el sector occipital de la fe, prácticamente, porque la fe tiene mucho que ver, y aquí está la fe. Es una reacción, por eso es que en el gráfico, cuando se muestra la parte superior, en el gráfico si ve, mora el espíritu, ¿no? Entonces aquí está lo espiritual y la fe. Quiere decir que estamos diseñados incluso para tener fe, y lo puede corroborar en Romanos. Dice la palabra que a todo hombre el Señor le ha depositado una medida de fe. ¿Dónde le ha depositado? Porque si usted deposita algo, tiene que haber un recipiente que lo reciba, ¿verdad? Entonces la doctora Ana Kiyejin explica cómo este depósito de fe que el Señor ha hecho en todos los hombres está aquí, en esta parte justamente, ¿no? Entonces ella lo explica mucho mejor que yo, pero es muy cierto. Aquí funciona la fe. Por eso es que las neurociencias, que tienen distintas ramas, como usted mismo lo mencionó, que en el cerebro está todas las disciplinas, los 9 tipos de inteligencia, que también podemos hablar en otro webinar, ¿no? Los 9 tipos de inteligencia que tiene el hombre, las reacciones, y todo eso está en el cerebro. Por eso es increíble, es maravilloso cómo el Señor nos ha creado. En esta cabecita podemos almacenar tanta información, hermanos. Pero ella explica cómo este depósito de fe que habla Romanos, que el Señor ha depositado cierta medida de fe en cada hombre, necesita un recipiente donde more, ¿no? Y ahí está, y es por eso que el hombre busca tener una espiritualidad.
Y ya depende del hombre si recibe la espiritualidad de parte de Dios o la sigue buscando en otros lugares. Pero la misma mente, o bueno, nuestra misma estructura va a buscar vivir una espiritualidad. No hay ningún hombre en la tierra que no viva un cierto tipo de espiritualidad. Gracias, licenciada. Muy bien, muchas gracias, estimado hermano. Gracias, licenciada. También hay una pregunta en el chat, dice la hermana Rosario Anaco, acerca de la oración en lenguas, ¿cómo se relacionaría, dice, respecto al tema, ¿no? Bueno, oración en lenguas o la oración normal va a trabajar de la misma manera en la neuroteología bíblica. En la oración y la neurociencia se va a liberar las mismas emociones, la misma hormona que produce felicidad, ¿no? Porque la oración ya no lo va a dividir la neurociencia. La oración para la neurociencia va a ser oración, ¿no? Sea en lenguas o sea una oración normal. Por ejemplo, esta misma reacción del cuerpo lo va a producir una persona que practique el Islam en su oración a través de su fe, ¿no? Porque el hombre está buscando una espiritualidad. ¿Qué es lo que nos está corroborando la neurociencia? Quiero que vayamos a eso. Que es que hemos sido creados para vivir una vida espiritual. Eso es lo que tenemos que corroborar. Ahora, la neuroteología nos va a explicar cómo esa espiritualidad se va a manifestar a través no solo del cristianismo, ¿no? Se va a manifestar a través de todo, pero la neuroteología bíblica es la que nos va a direccionar en el camino que estamos. Y los mismos estudios van a demostrar que la neuroteología bíblica y las prácticas cristianas tienen beneficios a través de la oración. Como hemos dicho, que se retarde el proceso de envejecimiento, que evitemos el estrés. Eso es lo interesante, que la oración, hermanos, va a evitar que tú tengas una vida estresada, va a evitar que tengas una vida con ansiedad. O sea, va a ser una barrera, no solamente cómo tratar estos temas, sino que lo va a lograr evitar. Por eso son beneficios. Entonces, tenemos que entender esto. En el mundo del cristianismo hay muchas personas que no son cristianos pentecostales y no van a practicar la oración en lenguas, pero el cerebro va a seguir funcionando de la misma manera, ¿no? Tenemos que entenderlo. La relación que Dios tiene con cada uno de nosotros ya es muy entre Él y nosotros, ¿no? Pero la función va a seguir siendo la misma. No va a haber ninguna diferencia entre una oración en lenguas o una oración normal. El cerebro va a seguir reaccionando de la misma manera. Muy bien, licenciada. También tenemos otra consulta. Nuestra hermana Araceli Pari dice una pregunta: según la neuroteología, ¿cómo podríamos, bueno, creo que es una pregunta incompleta, ¿cómo podríamos, tal vez quiso decir, tratar los trastornos, por ejemplo, la esquizofrenia, ¿no? Bueno, vuelvo al principio que les decía. La neurociencia, neuroteología o neuroteología bíblica nos va a ayudar a identificar algunas falencias en la estructura del aparato nervioso, pero no nos va a dar un tratamiento. El tratamiento ya lo va a hacer alguien que hace terapias, alguien que hace psicoanálisis tal vez, un experto en la materia, pero nos va a ayudar a identificar. Y al nosotros identificar esta falencia en la estructura, vamos a poder acudir a algún tipo de ayuda o quién sabe nosotros mismos podamos solventar esta falencia. Pero no es que la neurociencia te va a ayudar a tratar una enfermedad, no, te va a dar el diagnóstico, ¿ya? Y te va a ayudar a identificar qué está pasando en esa estructura cerebral, ¿no? Y lo demás nosotros ya lo podemos tratar con especialistas. Muy bien, muchas gracias, licenciada. De esta manera hay muchos mensajes de agradecimiento de su persona, licenciada, nuestra hermana Marisol, Oscar Antonio, Margarita, Enrique Valle, Miriam Celia, Paola Ramos, María del Rosario, Luis Norman dicen, ¿no? Excelente exposición, felicitaciones, dicen nuestras hermanas desde la plataforma de Google Meets. También nuestra plataforma de YouTube, hay hermanos que
colocaron sus comentarios. Erika Huanca envía saludos desde YouTube. Alberto Benítez, buenas noches, que Dios las siga bendiciendo. La licenciada Elisa Castillo también se ha conectado. Dice que Dios te bendiga, estimada colega, excelente exposición. Eso dice nuestra licenciada Elisa. Carlos Zucapuca dice que Dios te bendiga, licenciada. Saludos desde Potosí, nuestro hermano Carlos. Amén. Rosario Montenegro, licenciada Yesenia, la oración es un remedio para la salud integral. La felicito, dice nuestra hermana Rosario, ¿no? También tenemos acá otros comentarios que tenemos en la lista. Vamos a verlo también. Un momentito, vamos a darle lectura a esto. Dice nuestra hermana Judith, la licenciada Judith, dice, licenciada, interesante tema, que Dios la bendiga. Raúl Marcos Saavedra, muy interesante el tema, muy agradecido, bendiciones. Nuestro arquitecto Jorge Dogweiler también escribió en YouTube, excelente tema para analizar, discernir, reflexionar y entender las maravillas que creó nuestro Dios Altísimo. Eso nos dice nuestro arquitecto, nuestro decano de la Facultad de Teología. En nuestra red social también de Facebook tenemos a los hermanos Macario Calizaya. Muy buenas noches, hermanos. Nati Maidana dice, muy buenas noches, amados pastores. Saludos desde Cochabamba. Nati Maidana envía saludos desde Cochabamba. Antonia Huacoto dice, bendiciones. Alberto Anastasio, Dios le bendiga. Julio Copana, Dios les bendiga, dice nuestro hermano Julio. Nuestra hermana Zulema Tiñini, buenas noches, licenciada, muy buena su enseñanza, Dios la bendiga. Rosalía dice, muchas gracias por las enseñanzas, Dios la bendiga. Mario Yujra igualmente. Es muy importante orar y perdonar a nuestros prójimos, estar con la paz del Señor. Gracias, licenciada, muy importante para nuestras almas. Bendiciones, nos dice Zulema Tiñini. Elías Alba, hola, buenas noches. David Merubia, bendiciones desde Santa Cruz. Enviamos saludos también a nuestro hermano David, hasta Santa Cruz. Nati Maidana dice, licenciada Yesenia, muy bueno e importante todo lo que esta noche nos explicó y estoy segura que si ponemos en práctica, pues estaremos muy bien preparados. Gracias y bendiciones. David Merubia, muy importante, excelente el tema, dice, la enseñanza. Bendiciones, nos dice nuestro hermano David Merubia. Julio Yanqui dice, bendiciones, excelente presentación. Y Yamile Limachi dice, bendiciones, licenciada. De esta manera podemos finalizar. Hay bastantes mensajes también que están llegando de agradecimiento y felicitaciones. Muchas gracias, licenciada, por impartirnos este tema tan importante que es la oración y la neurociencia, ¿no? Y lo que es ese término que, bueno, tal vez muchos hemos escuchado, la neuroteología, ¿no? Importante recalcar también esos conceptos o esas palabras claves que serían esta noche, ¿no? En esta exposición. Agradecemos a cada uno de ustedes, estimados hermanos, que se han conectado a través de Facebook, YouTube y a nuestra plataforma de Google Meet, y enviamos siempre saludos a cada uno de sus vidas, bendiciendo a través de la carrera de liderazgo pastoral, de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras. También enviamos saludos a nuestro decano de la Facultad de Teología, a nuestro arquitecto Jorge Dogweiler, al director de carrera también de liderazgo pastoral, nuestro ingeniero Luis Mamani. Todos los docentes, estudiantes de liderazgo pastoral, todos los hermanos que se han conectado y que nos van a ver también en diferido, enviamos saludos. Gracias, estimada licenciada. También quisiera darle también este espacio, algunas palabras para poder cerrar esta sesión. Amén. Bueno, gracias a Dios primeramente, ¿no? Que nos permite tener estos espacios y que predispone también nuestro corazón, nuestra mente para poder aprender más y realmente que todo lo que hagamos, que todo lo que aprendamos sea para la gloria de Dios, porque esa es nuestra finalidad. Recordemos que miren, hasta en lo más se puede decir insólito, Dios ya nos había diseñado para adorar. Ahora el punto es adorarle a Él, ¿no?
Entonces, que esto nos anime a hacer apologética también, hermanos. ¿Por qué no? La ciencia no niega al Señor. Mientras más ciencia se hace, más uno se va a acercar al conocimiento de la verdad, porque esa es la ciencia, la búsqueda de la verdad. Así que dejemos que el Señor utilice todo lo que está en nuestras manos para poder darle gloria en todo lugar a los que lo conocen y a los que no lo conocen, presentarle a este Dios que está tan cerca de nosotros y que esta es la distancia. Tomemos esta enseñanza de la neuroteología bíblica esta noche, de la neurociencia y la oración. Está un Dios tan grande, infinito, que está en el tercer cielo, está a una oración de distancia de nosotros, hermanos. Ahí para conectarnos directamente con Él. Así que gracias al Señor por todos los que han estado participando esta noche. Gracias a la carrera también, a nuestro arquitecto, a nuestro director de carrera. Gracias a ustedes por la oportunidad, por el tiempo que se han dado de poder escucharme. Y que Dios los bendiga y que sigamos edificándonos mutuamente unos a otros. Paz del Señor. Muy bien. Muchas Bendiciones, gracias. dice. Buenas noches. Bendiciones, Por escuchar. licenciado, licenciada, bendiciones. Nos vemos en el siguiente webinar, el siguiente viernes. Bendiciones. Buen fin de semana, hermanos, hermanas. Bendiciones. Bendiciones. Paz de Dios, bendiciones, licenciada, y a todos. Bendiciones, hermanos. Muchísimas gracias, licenciada, ingeniero. Bendiciones, paz de Dios. Paz de Dios. Bendiciones. Gracias, bendición. Mil gracias, bendiciones.